chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante: 5 vestidos que no debes de utilizar jamás. ¿Por qué jamás, chicas? Porque no nos quedan y no nos favorecen y prácticamente tienen algo que o van a desaparecer pronto o no nos quedan o no nos favorecen, algo tienen. Así que bueno, antes que nada no olvides suscribirte a mi canal. Tengo la campanita de notificaciones porque me han estado diciendo varios de ustedes que no les llegan las notificaciones. Háganme el favor de encenderlas y avisarme en el siguiente video si funciona o no, si les está avisando. Me encantaría saber también de dónde son para ver hasta dónde llegan las notificaciones. Empecemos con el primer vestido. La era del vestido femenino, cuando vemos un vestido ya saben que tiene vuelo en la parte de la falda, está cinturado, todo se ve bien hasta que llegamos a 2 puntos donde no estoy de acuerdo. Nunca te compres un vestido que te llega exactamente a la pantorrilla, es decir, a la mitad de la pantorrilla, porque te hace ver ancha. Son vestidos que te cortan la figura. Si te llega ahí, puedes hacer 2 cosas. Puedes mandarlo a arreglar y hacerlo más corto, o simplemente no comprarlo. Son por lo general vestidos que te hacen una línea horizontal y que en vez de favorecerte, la mirada baja, se centra en la parte baja y te destroza la figura. Pueden ser vestidos muy lindos, pero también existe la variante que lo han estado haciendo últimamente, que es ponerle volumen y pliegues en la parte lateral de las caderas, digamos, en la parte de la cintura que llega a la cadera. Ese tipo de pliegues acinturados lo único que hacen es darte mucho volumen. Ahora, ustedes van a decir, sí, pero las chicas se ven aquí muy bien. Sí, porque son así y aparte porque obviamente son fotos probablemente retocadas. Chicas, no hace buena figura y aparte de todo eso es algo que va a durar muy poco tiempo. O sea, es una moda flash transitoria en la que solamente la veremos un tiempo. La realidad de esos vestidos son como los otros modelos que les enseño, donde los pliegues son totalmente normales y están por todos lados, así que ojo. En el segundo lugar tenemos un vestido con un mal cutout. Estoy hablando del cutout donde vemos vestidos que se ve el busto del lado lateral, chicas, se ve terrible, aunque sea un estilo Miami y aunque lo traiga Kendall, no sé, aunque sean las Kardashian, no pasa nada. No me gusta, chicas, se ve vulgar. Ahora, ¿qué sucede con el cutout que está abajo? Como si el brasier o el top no te quedara bien, o si traes un cruzado, halter o cruzado, donde la parte baja no se ve bien, es decir, no llega y no topa. No se ve elegante, se ve vulgar. Y esto no tiene que ver nada con el precio del vestido, porque como ven tenemos vestidos que utilizan las Kardashian o las Jenner y también tenemos vestidos que se pueden encontrar en cualquiera de las tiendas del street style. Creo que no tiene que ver con el precio, tiene que ver con el estilo. Abaratan el vestido, no se ven elegantes y aparte de que nadie quiere o nadie se siente cómoda cuando alguien llega con un vestido donde se está viendo el busto, pues todos los señores voltean a ver, es obvio, ¿no? Que lo que van a ver es el busto, pero ni siquiera ven a la cara, no ven a la persona. No me gustan, no sé ustedes qué piensen, yo prefiero que lleguen hasta el bajo y simplemente ya los hombros son suficientes. El enseñar un cruce, un halter, ya todo eso es suficiente. Piel se ve muy elegante, muy bonita esta parte que se muestre, no es necesario hacer un mal cutout. Ahora, cutouts hay muchísimos, hay que encontrar uno donde se vea elegante, simplemente sea que se señale una parte del cuerpo, no que sea obvio y evidente. ¿Qué opinan? Esto sí me encantaría que me dijeran, ¿les gusta que se vea el busto por abajo o por el lado lateral? Este vestido balloon, ok, vamos a ponerlo de esta manera. Estas chicas se ven lindas porque el vestido balloon está hecho para cuerpos que son prácticamente un fideo. Claro, se van a estacionar simplemente pues esta temporada. No va a ser algo que va a seguir y si sigue, no es algo que favorezca al 80% de las mujeres. Ni siquiera al 90%, yo creo. Solamente al 10%, que es alguien que tiene un cuerpo estilo muñeca, ya saben, muy delgadito, sin caderas, muy estilo coreano. No sé si se han fijado que las chicas coreanas
son como sin cadera, muy delgadas, ese es el tipo de cuerpo. Ahora, si ustedes aplican este vestido a, por ejemplo, cuerpos latinos o cuerpos donde más gruesos, por ejemplo las alemanas que son más pesadas, tendemos a esa parte ser como un poquito más grandotas, pues no creo que sea el idóneo. Ahora, son vestidos estacionales que se van a quedar y se van a ir, son una pronto moda, una moda flash, que claro, en una chica sí, pero va a ser un vestido de 2 puestas y se acabó. ¿Qué opinan ustedes de esos vestidos? ¿Les gusta? ¿Les gusta el largo plazo? O sea, no lo vas a utilizar a largo plazo. ¿Les gusta a ustedes comprar algo a largo plazo que al menos tenga 20, 30, no sé cuántas usadas tenga, y o que nos haga ver más gruesas y nos añada volumen en la cadera? No sé. ¿Qué opinan, chicas? Hablemos de otra de las tendencias de moda que hemos estado viendo en las tiendas, y claro, no es una tendencia de moda primavera verano 2024, no lo es, porque siempre aparece el vestido de animal print, ya sea de leopardo, a veces es el cheetah, a veces es la cebra. Bueno, vamos migrando. El peor es el de vaca, eso hay que entenderlo. El de vaca, no, ese es un rotundo no, ni como me lo pongan. A mí el animal print me gusta, tengo vestidos de animal print, pero ojo, ¿qué sucede cuando el animal print lo ponen con otras tendencias, con rufles, con escalones, un vestido escalonado, con drapeados, con todo? Sumamente difícil lograr bien. ¿Estamos? Puede abaratar el textil. Aquí es donde está la regla de proporción, donde les hablé, no sé si recuerdan ese video, que se los voy a poner al final, no se me vayan. El video sobre un solo consejo de estilo que les voy a dar, ese video tienen que verlo. Si no lo han visto porque les da flojera, al final de este video véanlo, porque ahí hablo exactamente de la proporción del cuerpo, cuándo utilizar varias tendencias. No es necesario, animal print ya existe, es un statement piece, es una pieza focal. No necesitamos ponerle nada más, ni drapeados, ni solanes, ni nada. Simplemente el estar, ya con eso ya llenó el vestido. Vestidos tan complejos, con mangas anchas, muy cortos, tienden a hacer ver el vestido sumamente barato, el textil barato, y a nosotras nos hacen lucir baratas. Es decir, en vez de vernos siempre elegantes, elevar nuestro estilo, vestir mejor, pues nos vemos vulgares, nos vemos con un vestido de 3 pesos. Y no estoy hablando cuánto cuesta el vestido, estoy hablando lo que hace una mala combinación de ideas, como en este caso. Mejor, si te gusta el animal print, busca modelos simples, no necesitas ponerle más. Y el último vestido que creo que debemos de evitar o no utilizar jamás son este tipo de vestidos que son muy anchos, como con una campana súper ancha, muchísimo vuelo. Ojo, los hay en largo, los hay en corto, y sumando un color estridente playero, como es este amarillo que estamos viendo, que lo estamos viendo en 2 largos totalmente diferentes, no se ve elegante. Se ven vestidos muy económicos porque usan, para ese exceso de tela, usan chifones, usan poliésteres de muy baja calidad, y si uno se acerca y de repente ve el ruedo, por lo general no tienen doblez, o sea, no tienen una costura a mano, simplemente dejan la over. Para las que no sepan cuál es la over, es una máquina que te termina la punta para que no se deshaga el vestido, o sea, como un hilo redondo, ¿no? Es un terminado del vestido. No, chicas, no se ve linda, y también volvemos al mismo punto. Tienen que ser mujeres sumamente delgadas, o chicas o niñas verdaderamente delgadas, porque lo único que se expone, por ejemplo, son los brazos, y los brazos tienden a verse más gruesos porque la campana es muy ancha. Entonces, color estridente, brazos que se engruesan, no se muestra la figura, hay como, pues no hay cintura, y de repente tenemos una campana puesta, te achaparra. O sea, son vestidos sumamente complejos y ya los estoy viendo por ahí. Y ojo, lo peor es que le ponen todavía una banda en el cuello. Todavía peor, porque te achican el cuello. Entonces ya te están echando mucho peso, te están poniendo esto
con el foulard en el cuello y en parte mucho color, tiene todo lo que no debe tener un vestido, chicas. Dejemos ese vestido por fuera, váyanse a cosas más sencillas, más elegantes y se van a ver 20 veces mejor. El chifón es lindo, hay que saberlo llevar y ojo, les doy un consejo. Cuando compren, cuando renten, cuando pidan un vestido, chequen los terminados. Ahí es donde ustedes saben si se van a ver elegantes o no. Y bueno, chicas, gracias por suscribirse, gracias por haberse quedado hasta el final. Les dejo ese video de las proporciones porque verdaderamente es importante, chicas. El buen vestir no se trata solamente de gastar o de dinero, se trata de saber la proporción, saber qué colores, se trata de saber ese consejo que es la yuxtaposición. Tienes que saberlo porque si no lo sabes, ¿qué estamos haciendo aquí? Les mando un besote, cuídense mucho y escríbanme aquí qué opinan sobre lo que les dije en el punto 3, me parece que era el 3. Un besote. Chao, chao.